1971, el psicólogo Philip Zimbardo y sus colegas se propusieron crear un experimento que analizara el impacto de convertirse en un preso o en un guardia de prisión. Conocido como el experimento de la prisión de Stanford, el estudio se convirtió en uno de los más conocidos y controvertidos de la historia de la psicología, y ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en los libros de texto, los artículos, las clases de psicología e incluso las películas. Pero las críticas recientes han puesto en duda los méritos científicos y el valor real de este estudio. ¿De qué trataba el experimento? Zimbardo fue compañero de clase del psicólogo Stanley Milgram. Milgram es más conocido por su famoso experimento de obediencia. Zimbardo estaba interesado en ampliar la investigación de Milgram. Quería seguir investigando el impacto de las variables situacionales en el comportamiento humano. Los investigadores querían saber cómo reaccionarían los participantes cuando se les colocara en un entorno carcelario simulado. Los investigadores se preguntaron si las personas física y psicológicamente sanas, que sabían que estaban participando en el experimento, cambiarían su comportamiento en un entorno similar al de una prisión real. Los participantes. Los investigadores instalaron un simulacro de prisión en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford. Seleccionaron a 24 estudiantes universitarios para que se desempeñaran como prisioneros y guardias. Los participantes fueron elegidos de entre un grupo más amplio de 70 voluntarios porque no tenían antecedentes penales, carecían de problemas psicológicos y no tenían problemas médicos importantes. A grandes rasgos, eran personas normales. Los voluntarios aceptaron participar durante un periodo de una de las 2 semanas a cambio de $15 al día. El entorno y los procedimientos. La prisión simulada incluía 3 celdas. Cada celda tenía capacidad para 3 presos e incluía 3 catres. Otras habitaciones situadas frente a las celdas se utilizaban para los guardias de la cárcel y el alcaide. Un pequeño espacio fue designado como la sala de aislamiento y otra pequeña habitación servía como el patio de la prisión. Los 24 voluntarios fueron asignados al azar al grupo de presos o al de guardias. Los presos debían permanecer en la prisión simulada las 24 horas del día durante el estudio. Los guardias fueron asignados a trabajar en equipos de 3 personas durante turnos de 8 horas. Después de cada turno, los guardias podían volver a sus casas hasta el siguiente turno. Los investigadores pudieron observar el comportamiento de los presos y los guardias mediante cámaras y micrófonos ocultos. Los resultados. Aunque el experimento de la prisión de Stanford estaba programado para durar 14 días, tuvo que detenerse después de solo 6, debido a lo que estaba ocurriendo dentro. Los guardias se volvieron abusivos y los prisioneros comenzaron a mostrar signos de estrés y ansiedad extremos. Aunque los presos y los guardias podían interactuar como quisieran, las interacciones en realidad eran hostiles e incluso deshumanizadas. Los guardias empezaron a comportarse de forma agresiva y abusiva con los presos, mientras que estos se mostraban pasivos y deprimidos. 5 de los presos empezaron a experimentar emociones negativas graves, como llanto y ansiedad aguda, y tuvieron que ser liberados del estudio antes de tiempo. Incluso los propios investigadores empezaron a perder de vista la realidad de la situación. Zimbardo, que actuaba como alcaide de la prisión, pasó por alto el comportamiento abusivo de los guardias de la cárcel hasta que una estudiante de posgrado, Christina Maslach, expresó sus objeciones a las condiciones de la prisión simulada y a la moralidad
de continuar con el experimento. El impacto. El experimento se hizo famoso y fue ampliamente citado en los libros de texto y otras publicaciones. Según Zimbardo y sus colegas, el experimento de la prisión de Stanford demostró el poderoso papel que la situación puede desempeñar en el comportamiento humano. Los guardias, colocados en una posición de poder, empezaron a comportarse de manera que normalmente no harían en su vida cotidiana o en otras situaciones. Los prisioneros, colocados en una situación en la que no tenían ningún control real, se volvieron sumisos y deprimidos. En el 2011, Richard Jaco, uno de los presos del experimento, sugirió que el experimento demostraba el poder que los roles y las expectativas de la sociedad pueden tener en el comportamiento de una persona. En el 2015, el experimento se convirtió en el tema de un largometraje titulado El experimento de la prisión de Stanford, que dramatiza los acontecimientos del estudio en 1971. Cuestiones éticas. El experimento de la prisión de Stanford se cita con frecuencia como un ejemplo de investigación de poca ética. El experimento no podría ser replicado por los investigadores hoy en día porque no cumple con las normas establecidas por numerosos códigos éticos, incluido el Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología. Falta de generalización. Otros críticos sugieren que el estudio carece de generalidad debido a una serie de factores. La muestra poco representativa de los participantes, en su mayoría hombres blancos y de clase media, hace difícil aplicar los resultados a una población más amplia. Falta de realismo. El estudio también ha sido criticado por su falta de validez ecológica. La validez ecológica se refiere al grado de realismo con el que se ha configurado la experimentación simulada, que se ajusta a la situación del mundo real que pretende emular. Aunque los investigadores hicieron todo lo posible por recrear un entorno carcelario, simplemente no es posible imitar a la perfección todas las variables ambientales y situacionales de la vida real en prisión, dado que puede haber habido factores relacionados con el entorno y la situación que influyeron en el comportamiento de los participantes. Es posible que no represente realmente lo que podría ocurrir fuera de un laboratorio. Críticas recientes. Un examen más reciente de los archivos del experimento y las entrevistas con los participantes han revelado importantes problemas con el diseño, los métodos y los procedimientos de la investigación que ponen en duda la validez, el valor e incluso la autenticidad del estudio. Estos informes, que incluyen el examen de los archivos del estudio y nuevas entrevistas con los participantes, también han puesto en duda algunas de las principales conclusiones y supuestos del estudio. Un participante, por ejemplo, ha sugerido que fingió una crisis nerviosa para poder abandonar el experimento porque estaba preocupado por suspender sus clases. Otros participantes también informaron que habían alterado su comportamiento para ayudar al experimento. Las pruebas también sugieren que los experimentadores alentaron el comportamiento de los guardias y desempeñaron un papel en el fomento de las acciones abusivas de estos mismos. En el 2019, la revista American Psychologist publicó un artículo en el que se desacreditaba el famoso experimento, detallando su falta de mérito científico y concluyendo que el experimento de la prisión de Stanford era un estudio increíblemente defectuoso que debería haber tenido una cancelación temprana. Zimbardo sostiene que estas críticas no socavan la conclusión principal del estudio, que las fuerzas situacionales pueden alterar las acciones individuales, tanto en forma positiva como negativa. Yo soy el documentalista y esto fue el experimento de la prisión de Stanford.
Si te ha gustado el video, compártelo, dale like y déjame un comentario. Gracias y hasta la próxima.